Días, mi amada audiencia, amados hermanos, personas que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, en España, en Rusia, en Latinoamérica, en toda Europa o Asia, en donde sea que ustedes estén y puedan escuchar el tono de mis palabras. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús nos dirigimos a ustedes con el fin de compartir este evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio que puede salvar su alma, que puede redimir su vida, que puede limpiarle su vida de sus pecados, que puede darle un nuevo comienzo a su vida. Ese es el mensaje de fe que nosotros predicamos. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes una palabra muy poderosa de parte de Dios que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, oiga bien, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumentare, y se enorgullecere tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por tu divina palabra, que pueda hacer eco en los corazones de mucha gente, que tú puedas bendecir a toda persona que quiera escuchar esta palabra. Como tú mismo dices, el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a cada persona. Y hermanos, esta una palabra tan poderosa, trayendo a colación que hace algunos días, en el contexto de lo que estamos leyendo, hace algunos días el Señor había llevado al pueblo al monte Sinaí y se había manifestado al pueblo de Israel, y tenía de intermedio a Moisés, que intercedía por el pueblo delante de Dios y le comunicaba las palabras de Dios al pueblo. Pero en esa ocasión dice la palabra que Dios le había dicho a Moisés: voy a descender y me voy a manifestar al pueblo. Solamente diles que se cuiden, que se santifiquen y que no se acerquen al monte donde yo voy a descender, porque no hay hombre que me vea y viva. Y dice la palabra que cuando descendió Jehová
de los cielos sobre ese monte, dice la palabra que el monte temblaba y que todo se estremecía, y que Moisés subió a hablar con Dios, y cada vez que Moisés hablaba con Dios, el monte continuaba estremeciéndose más y más, a tal punto que dice que el son de la bocina, las tinieblas, los truenos y esa presencia magnífica de Dios no podía ser soportada por el pueblo de Israel. Y tuvieron que decirle a Moisés: Moisés, dile a Dios que no hable Él con nosotros, sino que Él hable contigo y tú háblenos a nosotros para que no muramos. Y Moisés se lo dijo a Dios, y Dios le dijo: bien han hecho, porque yo soy un Dios todopoderoso y no hay hombre que me vea y viva. Y acababa de pasar ese acontecimiento, hermanos, y vemos ahí que Moisés está reconviniendo al pueblo de Israel y le está diciendo: mira que te mando que no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre, y te ha traído a este lugar. No sea que Él te aumente tus riquezas y que construya casas buenas en donde vivir, y que tu cementera se aumente y que tu ganado se aumente y que puedas acumular oro y plata, y después digas en tu corazón: mi poder y mi mano lo han hecho. Moisés estaba advirtiéndole al pueblo que cuando Dios lo bendijera, que no se olvidaran de su Dios. Y yo quiero decirle a ustedes, mis amados hermanos y amigos, que en estos tiempos que estamos viviendo, la humanidad está enorgullecida. La humanidad se han envanecido, hermanos. La humanidad están siendo víctimas de su propia idolatría. Han dejado a Dios, que es el creador, por la criatura, y se están idolatrando a sí mismos. Por el contrario, hay un contraste muy grande entre la riqueza que Dios le ha dado a la humanidad, porque dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y usted ve todo lo que Dios creó en el universo. Después que creó al hombre, Él dijo que lo había creado a su imagen y semejanza. Y el hombre cree que por su mismo poder, que por su misma inteligencia, que por su misma creatividad, el hombre ha llegado a crear todas las cosas. Y no es así, amados hermanos y amigos. Es Dios que le ha dado la inteligencia para demostrarle que Él fue creado a su imagen y semejanza. Y el hombre se ha olvidado de su creador, hermanos. Amigos, hay muchas gentes que han alcanzado riquezas, más de lo que ellos podrían gastar en 10 vidas. Y quieren seguir acumulando riquezas. Ya no tienen dónde acumular más riqueza porque no tienen espacio, pero como se han convertido en su mismo Dios, se idolatran a sí mismos y no se han acordado de quién les dio la vida, de quién les dio la inteligencia, de quién les ha dado el poder para poder hacer esas riquezas que tienen. Y el contraste de lo que yo les estoy hablando es que usted puede ver, por ejemplo, en la India, hay ciudades en donde en un lado está la gente muriéndose de hambre, enfermos, desnudos, que no tienen que cubrirse ni qué ponerse. Y al cruzar la calle están tremendas mansiones con gente que tienen tanto poder y tanta riqueza. ¿Y usted cree que se dignan de hacerle el bien a su prójimo? Ese es un contraste muy grande, mis hermanos y mis amigos. Pero lo que le quiero recalcar es que lo que dijo Moisés fueron palabras proféticas, que nosotros no debemos de olvidarnos cuando Dios nos bendiga.
No debemos de decir mi mano lo hizo, mi poder lo hizo, mi inteligencia lo hizo. No, amados amigos y hermanos. Todo lo que podamos hacer en este mundo ha sido dado por Dios. Y yo quiero decirle que este pueblo de Israel, Dios lo llevó por un desierto espantoso, por un desierto desolado, donde no había agua, donde no había que comer. Y usted dirá, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo Dios puede hacer eso con el mismo pueblo que Él acaba de libertar? Pero yo quiero decirle que Dios no es un Dios sin propósito. Todo lo que Dios hace es para bien. Y todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y dice la palabra que acabamos de leer, que Dios quería probar el corazón de Israel para ver si ellos le eran fieles a su Dios. Y miren, mis amados hermanos, no pasó mucho tiempo antes que el pueblo se rebelara contra su Dios. Aleluya. Y en el libro de Números, capítulo 21, le quiero leer un pasaje de la Escritura. Dice la palabra, Números capítulo 21, versículo 4. Después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Ese es el primer punto, hermano. Que el pueblo se desanimó. Y cuando usted camina con Dios, Dios le va a probar su corazón. Aunque usted no quiera, Dios va a probar de qué quilataje es su corazón. Si usted es de oro o de lata, o si es de oro o de plata, o si tiene 14 quilates, o 18 quilates, o 28 quilates, pero Dios le va a probar su corazón. Y Dios estaba probando al pueblo de Israel, pero dice la palabra que el pueblo se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios. Segundo error. Usted no puede hablar contra Dios, hermanos. Amigos, pase lo que esté pasando, usted siempre tiene que reconocer que Dios está sobre usted mucho más alto. Incluso la palabra dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Por lo tanto, debemos de reconocer nuestra condición humana y que si Él permite las cosas que nos pasan en la vida es por algún propósito. Y dice la Biblia que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Tercer error, usted no puede hablar contra los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Media vez usted conoce al siervo de Dios, que es un Dios fiel, que es un siervo que Dios ha puesto ahí y que Él está cumpliendo la obra. No hable de su pastor, no hable de su líder. Aún ustedes los que no creen en Dios, cuando usted va a su trabajo, no hable de su jefe, porque de ahí es que usted recibe el pan para su vida, para su sostén, para su familia. No hable de su jefe, no hable de su compañía donde usted trabaja, porque eso no le agrada a Dios. Pero en esta ocasión y en este contexto estamos hablando del pueblo de Dios, que ellos hablaron de su líder y hablaron de su Dios y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ellos ya estaban vaticinando que ellos iban a morir en ese desierto, aún sin conocer la voluntad de Dios. Y yo le digo, hermano y amigo, que hay gente que así mismo se vaticinan su propio destino, porque usted no conoce los pensamientos de Dios. Y solamente Dios tiene la última palabra. Él es el que da vida y Él es el que la quita. Él es el que humilla y Él es el que enaltece. Y cuando nos humillamos delante de Dios, el Señor nos levanta de nuevo, porque Él es misericordioso. Y dice la palabra de Dios que el pueblo dijo: nos sacaste de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio
de este pan tan liviano. No habían caminado mucho trecho cuando ya estaban quejándose de Dios. Yo no digo que no hay cristianos que no se quejan de Dios, hermanos. Pero nosotros como creyentes estamos caminando con el Señor y estamos aprendiendo que nosotros no nos debemos quejar de lo que Dios hace en nuestra vida. Él sabe por qué lo hace. Enfermedad, pobreza, riqueza, ostentación, todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para su honra y para su gloria. Y cuando Dios oyó las quejas del pueblo, dice la palabra que Jehová, versículo 6, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Ellos cayeron en el desierto por su desobediencia, hermanos, por quejarse contra Dios. Mire qué peligroso es quejarse de la voluntad de Dios. Cuando creemos que Dios se ha olvidado de nosotros y comenzamos a blasfemar y a hablar mal de Dios, cómo nos tiene, que nosotros le creíamos, que nosotros confiamos en Él, pero usted no conoce la voluntad de Dios. Lo que a usted y a mí y a cada creyente nos corresponde es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él a su tiempo exalta al humilde, dice la palabra, mis hermanos. Y dice la palabra que el pueblo vino a Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Usted sabe que las serpientes es símbolo del pecado, hermanos. Y Dios envió ese castigo al pueblo de Israel porque pecaron contra Él. Y esas serpientes ardientes mordían al pueblo de Israel, y cada uno que era mordido morían. Dice la palabra que murió mucho pueblo por su desobediencia, por ofender a Dios, por quejarse contra Dios. Yo espero que usted esté entendiendo este mensaje, sea cristiano o no sea cristiano, mis amados. Y dice la palabra que Moisés habló a Jehová a favor del pueblo, y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gloria a Dios. Tenía que ver esa serpiente si quería vivir, hermanos. Si no quería que esa mordida venenosa de la serpiente lo matara, tenía que venir a donde Moisés y mirar a la serpiente que el Señor le había dado orden a Moisés que hiciera para que ellos pudieran verla. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, mis hermanos y mis amigos. ¿Usted cree que si la persona que veía esa serpiente no tenía fe de que esa serpiente al mirarla se iba a hacer sano? Yo le digo que tenía que tener fe, hermanos. Si veía serpiente y no tenía fe, se moría de todas maneras. Porque para servirle a Dios hay que tener fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Usted tiene que tener convicción de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios está en su vida, de que Dios le dio la vida. Si no tenía fe, esa persona se moría. Pero esa serpiente ya no existe. Y el pecado permanece en la humanidad. Hoy más que nunca, la humanidad está inundada por el pecado. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué hace usted cuando ve su vida en pecado?
Si usted ni tan siquiera a lo mejor sabe que existía una serpiente de bronce que podía sanar al pueblo cuando eran mordidos por la serpiente. La serpiente ya pasó, pero el pecado permanece en la humanidad. ¿Qué va a hacer usted, mis hermanos? Mire, Dios es un Dios más responsable que usted y yo. Y Él es responsable de su creación. Él sabía que la humanidad, desde el día que cayó allá en el jardín del Edén, iban a estar en pecado e iban a ser presa de Satanás. Y Satanás está entronado en el mundo y está rigiendo las naciones, y hay caos en la humanidad por causa del pecado. Pero Dios es más responsable que nosotros, hermanos. Dice la palabra en Juan capítulo 2, versículo 14. Oiga lo que dijo el Señor Jesús. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es mi Dios, mis hermanos. Ese es el Dios que los creyentes que creemos en Jesucristo le servimos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque una vez fuimos mordidos por la serpiente del pecado y miramos a Cristo. Aleluya, la gloria sea para Dios. Y miramos a Cristo y Él nos sanó del pecado, hermanos. Ese es nuestro Dios, que no deja perecer a ningún ser humano, sino que todo el que clama a Él, Él le responde. Jehová le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo le digo en esta mañana, mis hermanos, mis amigos, usted que está a lo mejor en pecado, usted que está en algún rincón tirado, usted que nunca ha oído hablar de Cristo, usted que ha perdido la esperanza de vivir, yo le digo a usted que usted puede clamar a Cristo y que Cristo le puede responder, porque Él no murió de brazos cruzados, Él murió con sus brazos extendidos. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo. Y esa vida eterna es gratis. Ese es el don de Dios. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana le deseo la bendición de Dios. Que Dios me lo bendiga. Amén.